impacta en la percepción pública. La forma en que una organización maneja la atención al ciudadano afecta significativamente la percepción pública. Bueno, y eso es algo que todos lo hemos visto en un momento. ¿Qué percepción tienen ustedes, o los que han tenido la oportunidad de ir a emergencias en Max Peralta? ¿Alguno que me quiera comentar qué percepción tiene en la atención al cliente? Adelante. Silvia. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Es elemental que el servicio al cliente del área de salud sea cuestión de suerte. Yo, al menos en mi caso, pues no digo que todas las experiencias han sido malas, pero sí he tenido una buena atención. Pero precisamente ahí, en la primera enlace, que es donde están las personas que nos reciben los papeles, que nos toman los datos, ahí hay una deficiencia terrible, ¿verdad? Porque no, o sea, es como automatizado, y está bien, eso es un procedimiento, pero fallan hasta en eso, ¿verdad? En el proceso, ya ahí iniciamos un tema de pésima calidad, porque el proceso inicia mal, con una pésima atención, con que no te toman los datos como tiene que ser, o que no te preguntaron lo que tenía que ser, te decidieron de mala manera, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, Silvia, muchas gracias por la participación. Y así es, eso es percepción pública. ¿Cómo percibimos una institución? Y también en la parte privada, como decía King Heiner. Bueno, en la parte pública y privada, los dos podemos percibir esa parte. Entonces, la mayoría percibe, por ejemplo, emergencias, fatal, pésimo. ¿Por qué? Porque cuando le ha tocado, bueno, es que como uno corre con suerte y es un fin de semana, puede ser que lo tengan rápido, pero en otras ocasiones lo tienen muy lento. Y la atención de cliente. Por ejemplo, yo he ido conmigo al hospital de niños por alguna situación, y cómo es posible que las mismas doctoras que atienden niños no puedan tener un trato amable con ellos, simplemente pasen, sí, no estoy preguntando esto, estoy preguntando sí o no, y viene uno con alguna preocupación sobre su hijo, y me entienden, es algo que ustedes perciben de algunas instituciones, y es muy feo. Por ejemplo, venga a pesarse, sí, súbase, no le dije eso, le dije esto, y con un carácter, y uno dice, pero ¿qué les hicieron? ¿Qué les hicieron para estar así? Y siempre tienen algunas, evidentemente otras personas que usted se siente tan satisfecho cuando la atienden, y sienten ese carisma, y se van satisfechos. En otras ocasiones usted se va totalmente enojado, insatisfecho. ¿Por qué? Porque la percepción es así. Y lamentablemente muchas de las personas que trabajan dentro de algunas organizaciones y el ambiente es así, se prestan para eso. Y dicen, no, yo voy a hacer una diferencia. Yo voy a hacer la diferencia. Si mi compañera no tiende o da un trato agradable, yo sí lo voy a hacer, porque yo voy a hacer la diferencia. Esa es la parte de la ética que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. O sea, hacer la diferencia. Si mi compañero en el departamento trabaja así, que se espera la gente, pues yo no voy a hacerlo diferente para que la percepción cambie. Dime, don Eugenio. No, licenciado, solamente para agregar eso que mencionas, con la forma de tratar a las personas, a veces eso marca la diferencia. Porque si bien es cierto, podemos tener algunas limitaciones y demás, pero si la persona se le explica, se le informa, ¿verdad?, sobre esa limitación. Por poner un ejemplo, en nuestro caso hacemos lo que es mantenimiento de vías. Si para ello cumplimos con un plan regulador, si en ese momento X zona no está dentro del plan regulador, simplemente se le informa a la persona, dice, bueno, este año no lo vamos a poder hacer porque no está dentro del plan de regulador, pero es posible considerarlo para el siguiente año.
de la forma de que reciba la información, la reciba de buena forma, ¿verdad? Atendiéndolo y no dejándolo como ¿verdad? Con duda, no sabe qué va a pasar, o tiene la percepción de que sí, que ya la otra semana se le va a reparar, y obviamente cuando no se llega, no se cumple, se va a molestar, tiene razón de molestarse. Por eso es muy importante tratar bien y sobre todo con la información verdadera de cómo se está tratando los servicios. Excelente, Eugenio, muchísimas gracias por el aporte, y así es. Y por eso yo les digo que servicio al cliente o atención al cliente no solo es porque usted está atendiendo a una persona de frente. Un correo, la forma como usted redacta el correo puede ocasionar una guerra mundial, o puede sentirse satisfecho el receptor del mensaje. Siempre yo les digo a los estudiantes, bueno, cuando ustedes redactan un correo, saluden, sean cordiales al hablar, despídense, y que sea claro y conciso el mensaje. Porque en ocasiones usted, cuando lee el mensaje, usted dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo me habla así? El teléfono, mira, ¿qué te pasa? Yo no... Y tal vez la persona, no, disculpa, si no me malinterpretaste la información, pero yo no estoy enojado. Bueno, ¿ves? Entonces, puede pasar lo mismo con un correo cuando usted va a tratar a un cliente. Claro, ya le solucionamos, le vamos a dar este tiempo, mira así, esto y el otro. Pero si nosotros hablamos de una manera muy grosera o directa, puede ser que la persona que reciba ese mensaje se resienta o se queje. Entonces, esa parte sí es muy importante. Yo les voy a contar una anécdota que pasé hace como 6 meses. Necesitaba un trámite en el banco. No importa, lo voy a hacer en el banco o el Banco San José. Pero antes tenía que hacer otras vueltas y después tenía que ir a dar clases. Entonces mi tiempo era reducido. Yo iba en otra. Hice todas las vueltas al inicio y yo desayuné muy poco porque tenía que hacer tantas vueltas que me agarró tarde. Entonces desayuné muy poco. Y me he dado cuenta que si yo ya a cierta hora no como, o se me baja la presión o se me baja el azúcar, porque si ya me siento mareadillo. Pues resulta que fui al banco y yo dije, me voy a comprar una galleta en jugo o hago el trámite. Y yo dije, no, es que no sé cuánto vamos a durar aquí. Y bueno, no importa. Saqué la ficha, faltaban como 7 campos y ya el estómago me sonaba. Y yo decía, ya no aguanto el hambre. Entonces vi que la fila estaba avanzando rápido y dije, voy a esperar, está bien. Entonces ya seguía yo, fui, me tomé 2 vasitos de agua para matar el hambre y dañarlo al cerebro. Y me atiende el muchacho. Y le digo, muchacho, disculpe, ¿cómo te duras tu trámite? Es que verás que no comí nada y me siento como rarillo. No, es rapidísimo ese trámite. Bueno, entonces esperé. Ya iba ahí, tras de eso mi teléfono no servía y tenía que poner una clave. Entonces me atrasó un poquito más y ya seguro ya no estaba tan y yo ya me voy a tomar agua. Tomé agua y le dije, muchachos, si no yo vengo dentro de un rato. Y así mismo ya vamos a terminar. Y me dice, denme un segundito. Y se fue. Y me trajo un jugo y unas galletas. Entonces el muchacho, bueno, ni siquiera me dio tiempo de decir gracias. Exprimí el jugo, lo tomé, la galleta casi me la trago. Y le dije, muchacho, miras que muchas gracias por eso que usted acaba de hacer. Porque te lo juro que me iba a desmayar. O se me va a bajar el azúcar o no sé, la presión. Pero ya sentía que caía. Entonces el muchacho, no, con mucho gusto, me atendió ese trámite. No yo nunca de llenar encuestas de satisfacción y demás, pues ese día se lo hice, mencioné el nombre del muchacho y la atención. Yo me pregunto, ¿realmente ellos tenían suministros para este tipo de casos? ¿O el muchacho tomó de su merienda para darme a mí? No lo sé. En muchas ocasiones pues sí tienen suministros. No sé ustedes en la parte de servicio al cliente si tenía algo de esto. Pero miren qué satisfecho quedé yo por esa parte, porque realmente lo necesitaba. Y mucho más si fue que el muchacho tomó de su merienda, como les decía, y me la regaló a mí. Entonces quedé totalmente satisfecho. Otra persona me dice, no, vaya si lo ahorita viene, a mí que me interesa. Y menos sacar algo que yo tenía para comer para dárselo a otra persona. No sé si me entienden esa parte, ese servicio es algo extra, que va aparte de la atención que él tenía que dar, porque él tenía que seguir un guión, pero se salió de ese guión y dio una milla extra. Entonces quedé totalmente satisfecho. Y
así puede pasar como diferentes instituciones. Puede ser que incluso usted un conflicto y ayude a una persona a calmar el hambre o calmar la ansiedad o qué sé yo. Pero no, una persona salaria que viene cansada de más y no vemos, a mí qué me importa. Si no, siéntese o haga fila o vaya a comer y después viene otra vez. Pero es muy, muy importante esa parte. Ustedes atienden el público y que el público o el ciudadano sienta satisfacción después de terminar una gestión. Otra figura, si me ayudas. Bueno, hablamos de la reputación y credibilidad. Una atención de calidad contribuye a una imagen positiva y una mayor credibilidad. Los ciudadanos tienden a valorar y confiar más en las organizaciones que demuestran un compromiso con la calidad y la excelencia del servicio. Lo que hemos hablado, yo, por ejemplo, si tendría que volver a hacer otro trámite y me tengo que esperar media hora, en esa institución lo hago, porque me atendieron bien. Y si tengo que escoger entre un banco y otro, me voy a ese. Relaciones comunitarias. La percepción pública influye en cómo la comunidad en general se relaciona con la organización. Una atención deficiente puede llevar a una imagen negativa, mientras que un servicio excepcional fortalece las relaciones y construye una reputación sólida. Evidentemente, una comunidad que sienta satisfacción por la atención que le dieron la municipalidad del Guarco va a ser una comunidad colaborativa que preste sus servicios, que tenga los brazos abiertos a lo que disponga la comunidad o la municipalidad. Pero si ve que la municipalidad del Guarco vende un mal servicio, no cumple con lo que propone, pues evidentemente la comunidad va a estar totalmente enojada y con los brazos cerrados a cualquier propuesta que haga la municipalidad.